este documental veremos los mayores horrores del hombre y cómo el dogmatismo, el fanatismo y el odio acabaron culminando el mayor exterminio producido en la historia de la humanidad. Una historia en la que hombres normales acabarían contribuyendo al horror. He estado en muchos campos de concentración, pero Birkenau no iba a ser un campo de concentración más. Era la verdadera fábrica de la muerte. Un campo preparado para el exterminio de otras razas. Un plan tan maquiavélico que estremece el alma. En 1945, al entrar en el campo de Birkenau, tras ser liberado, un soldado soviético, Yakov Vincenko, recordaba: al atravesar la primera alambrada, en la sombra advertí una presencia. Se arrastraba en el barro ante mí. Se dio la vuelta y tenía los ojos enormes, blancos. Estaban dilatados. Estaba ante un muerto viviente. Detrás de él intuí decenas de otros fantasmas. Huesos móviles, unidos por una piel seca y envejecida. El aire era irrespirable y había un olor, mezcla de carne quemada y excrementos. Solo podíamos avanzar, sin decir ni una palabra. Vincenko acababa de traspasar las puertas del infierno. Por el campo deambulaban 2.819 almas. Moribundos que no podían ser trasladados en las marchas de la muerte hacia campos alemanes. Marchas en las que morirían 60.000 presos. Hola amigos, hoy nos encontramos en Auschwitz II, más conocido como Auschwitz-Birkenau. Por estas vías, como podréis ver, accedían con los vagones de prisioneros al campo. La selección se hacía en lo que se conoce como Judenramp y a partir de ahí un médico decía si ibas a la derecha o a la izquierda. Ir a la derecha era ir a Auschwitz, en la que podrías vivir o mal vivir por unos meses. Venir a Birkenau significaba la muerte, ya que en Birkenau no era un campo de concentración, sino un campo de exterminio. Era un campo que tenía 164 hectáreas, con 277 barracas, y que en su momento llegaba a albergar unas 100.000 personas. Desde estas vías es donde directamente los trenes entraban a Birkenau. Trenes que lo que cargaban eran personas, aunque los vagones eran de ganado. El psiquiatra austriaco Viktor Frankl sobrevivió a Auschwitz. Frank cuenta cómo una noche le despertaron los horribles alaridos de un compañero de barracón que estaba teniendo una pesadilla. Cuando iba a despertarle, un pensamiento le detuvo. Ningún sueño, por horrible que fuese, podría ser peor que la realidad del campo. Lo que estamos viendo son barracones en el que se ubicó un campo de cuarentena para hombres traídos de varios países, judíos y no judíos. El propósito de la cuarentena era aterrorizar a los prisioneros recién llegados, introducirlos en los rigores y la obediencia absoluta vigentes en el campo y buscar personas sospechosas de enfermedades infecciosas. La vida en los campos estaba diseñada para que los prisioneros no resistieran las duras condiciones por más de 3 meses. Eran obligados a dormir en barracas de madera, donde se hacinaban hasta 1.500 personas por bloque. Como no existía ningún tipo de higiene, las epidemias contribuían a facilitar el exterminio. Quedan unos 16 barracones que, como os comentaba, eran los que se usaban para controlar las enfermedades. Nosotros ahora os enseñaré dentro. Solo se pueden ver las chimeneas, que es lo que queda, ya que, como os comentaba, en 1945, cuando los rusos se acercaban, las tropas de las SS, los guardias, huyeron y quemaron los barracones, incluso muchos con los prisioneros dentro, todos aquellos que no podían ser deportados en las marchas de la muerte hacia Alemania. Desde estas pequeñas torres de vigilancia, los guardias de las SS se encargaban de controlar todo el campo. Como podéis ver, estaba dividido en 2 zonas, una a la izquierda y otra a la derecha, ya que el tren entraba desde la puerta de entrada. Al llegar aquí, los Sonderkommanden directamente ponían las rampas y bajaban. Los Sonderkommanden eran prisioneros judíos que estaban obligados a trabajar en Birkenau, ya que ofrecían mayor confianza a los prisioneros que si los recibía un soldado de las SS.
También tenemos que tener en cuenta que los Sonderkommanden cada 4 meses eran totalmente reemplazados. Eran vagones de ganado que pueden traer 50 a 60 personas. Imaginaos 6 días desde Berlín a temperaturas bajo cero, o 4 días desde Varsovia. Aquí tenemos la entrada al campo de la derecha. Eran el mismo campo, pero estaban divididos. Las alambradas estaban totalmente electrificadas. Si intentabas escapar, morías. Aquí podemos ver una representación con fotografías originales de cómo los prisioneros llegaban al campo. Aquí también los médicos de las SS seleccionaban a los que podían trabajar para que entraran directamente al campo, o los que no podían trabajar y seguían el camino de la derecha. Este era el camino que dirigía a las cámaras de gas, ya que sobre todo niños, mujeres y todos los que eran discapacitados no podían trabajar, eran conducidos directamente a las cámaras de gas, mientras que los que podían trabajar eran conducidos al interior de los barracones para que al menos su vida durase unos meses. Este era el acceso a las cámaras de gas. Este es uno de los 4 crematorios y cámaras de gas que había en Auschwitz. Las cámaras de gas fueron la culminación de un plan que horroriza con tan solo pensar que fue creado por mentes humanas. La principal razón de la creación de las cámaras de gas fue separar a víctimas y verdugos, a los que afectaba mucho matar con armas de fuego. Me compadezco de ellos, pues no creo que fueran monstruos, sino hombres que se dejaron llevar por otros hombres, ciegos por el dogmatismo, que no se cuestionaron nada y obedecieron sin hacerse preguntas. Los Sonderkommanden te acompañaban y te decían que marcaras tus maletas con tu nombre y te acordases del número de brecha donde dejabas tus pertenencias para luego recuperarlas. Una mentira, ya que nunca volvías a salir de ellas. Alrededor de 1.100.000 personas murieron en Auschwitz-Birkenau. Las cámaras de gas y los hornos crematorios llegaron a matar e incinerar a 5.000 personas por día. Aquí podemos ver otro barracón. A diferencia de Auschwitz, Birkenau está casi totalmente destruido. Solo hemos podido acceder a los barracones de cuarentena. Los demás están totalmente precintados o destruidos. Las chimeneas ya están apuntaladas para que no se caigan. Ahí tenemos un carro donde introducían a los muertos y los llevaban a las cámaras de incineración. Aquellos que morían en los barracones por inhalación o por enfermedades. Podemos acceder a esta parte de los barracones. Muchos de ellos ya apuntalados. «230.000 niños y niñas fueron deportados a Birkenau. Casi todos fueron llevados a las cámaras de gas. Menos de 7.000 sobrevivirían. Muchos de ellos eran seleccionados por Josef Mengele para sus experimentos y eran considerados ratas de laboratorio». Aún podemos ver grabados en las paredes. Aquí tenemos los baños donde podían asearse. Aquí estaban las letrinas. Aquí podemos ver una estrella judía grabada. Hay muchísimas inscripciones por todo el barracón. Imaginaos dormir en el primer piso sobre una cama de paja. Este era el bloque 16A. Aquí tenemos unos baños. Este es el bloque 25,
conocido como el cuartel de la muerte, se utilizó para albergar a los prisioneros considerados no aptos para seguir trabajando por las SS. A menudo tenían que esperar aquí durante varios días antes de ser asesinados sin recibir comida ni agua. Como resultado, muchas mujeres murieron mientras esperaban ser enviadas a las cámaras de gas. Cuando este cuartel estaba superpoblado, algunos de los prisioneros tenían que permanecer afuera de él, en este patio cerrado. Es muy parecido al bloque al que hemos visto anteriormente de los niños. Las estufas, siempre colocadas en el mismo sitio. Esto sí que son imágenes inéditas. El campo de concentración totalmente vacío. Y ya nos dirigimos hacia la salida. Esperemos que los guardias de seguridad todavía sigan ahí y no tengamos que pasar una noche en Auschwitz-Birkenau. Una ciega sensación si piensas que en estos carros hace 83 años miles de personas estaban en estas vías esperando entrar al campo o a la cámara de gas, venidas de todos los países en estos vagones de ganado. Recorremos el mismo camino que los presos recorrieron hace 83 años. La pena es que ellos no pudieron salir de estos campos y te queda una sensación aciaga. Imagino la sensación de aquellos que sabían que tal vez nunca iban a salir de aquí, pues los prisioneros sabían de sobra que había cámaras de gas, llevaban la barbarie en sus carnes y sabían que nunca atravesarían la puerta de la entrada. Tal vez sea la última que visitemos Birkenau, así que al salir por la puerta te queda un recuerdo de todos aquellos que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 60 millones de muertos, 40 millones de civiles y 20 millones de soldados. Y las atrocidades siguen cometiéndose día a día. Siguen pasando en Ucrania, siguen pasando en Palestina. El mundo no ha aprendido nada.